al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. ¿A cuántas personas le da un poquito de nervio entregarle toda su voluntad al Señor? Toda es toda. Todo. Vamos a seguir con la serie de los avivamientos porque pienso que ese va a ser un tema que en los últimos tiempos va a ser muy constante. No hay nada que le guste más a la iglesia que un auto rápido. No hay nada que le guste más a la iglesia que ir a una conferencia a buscar que Dios lo toque. No hay nada que le guste más a la iglesia que venga el predicador ungido de las naciones. Y la realidad es que Dios transforma tu corazón, o el evangelio es más efectivo con la constancia. ¿Qué quiere decir? Esto no se trata de las grandes victorias, que las hay. Hay enfermedades, hay crisis, hay situaciones complejas. Pero la realidad es que en esencia el evangelio se trata de las pequeñas victorias. Se trata de pararse todos los días a orar. Se trata de leer la palabra de Dios todos los días. Se trata de luchar en contra de mis deseos todos los días. Se trata de morir a Cristo todos los días. Se trata de evangelizar todos los días. Por eso que él dice, cada día toma tu cruz y sígueme. Pero la realidad es que a nosotros nos gustan los atajos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no oro todos los días y vengo el domingo al que el pastor ore por mí. Veo estas grandes convenciones y cuando estoy sentado en medio de ellas digo, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí, Dios me ha hablado. ¿Cierto? Pero cuando llegamos a la rutina, al día a día, volvemos a caer en la misma circunstancia. Entonces, podemos cometer el error de confundir un avivamiento con una cruzada evangelística. ¿A qué me refiero con esto? Una cruzada evangelística es lo que la iglesia hace como respuesta a la gente que está allá afuera. La iglesia lo decide, lo planifica y lo hace. Un avivamiento es algo que ha sido decidido por Dios, que lo hace Dios a través de su Espíritu y que no lo hace la gente de afuera, sino que lo hace en su iglesia. O sea, es Dios trabajando en su iglesia. Y les quiero contar un pequeño extracto de algo que escuché que me pareció sumamente poderoso. No va a ser el mensaje de hoy, pero me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlos con ustedes. Esta persona describía cómo era un avivamiento, según lo que realmente es un avivamiento. Y él decía, un día vamos a estar aquí como siempre estamos aquí, y de repente vamos a sentir como que somos más conscientes de la presencia de Dios que en otros días. Y va a parecer un día normal, pero somos más sensibles a las cosas espirituales. La alabanza nos va a tocar de otra manera, vamos a poder escuchar al Espíritu Santo de otra manera, vamos a poder sentir a Dios de otra manera y pareciera como si el Espíritu Santo estuviera dirigiendo y coordinando toda la reunión. Como si realmente le permitiéramos hacer lo que Él siempre ha querido hacer y lo que está diseñado para hacer. Porque cuando no estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo en una iglesia, estamos bajo el gobierno del hombre. Y eso es religión. Y después que somos más conscientes de los temas espirituales bajo la dirección del Espíritu Santo, lo más importante de lo que vamos a ser conscientes es de la santidad de Dios y de su majestuosidad. Es bien importante que usted sepa que cada vez que un hombre fue expuesto a una visión
de la realidad de Dios, de su persona, de su santidad, de su trono, de su majestuosidad, la conclusión inmediata de esos hombres fue adquirir una conciencia enorme de su condición de pecado. Apenas vieron a Dios tal cual es, la respuesta fue: yo soy un desastre. Lo podemos ver en Job, lo podemos ver en en Isaías, que cuando ve el trono dice: yo soy un hombre de labios inmundos. Y la realidad es que cuando tú entiendes eso, cuando te vuelves más consciente de tu condición, de tu humanidad, de tu humanidad caída, entiendes que no tienes ninguna esperanza delante de este Dios. Entiendes que no tienes ninguna oportunidad. Entiendes cuál es la dimensión de tu ofensa a este Dios santo, a este Dios maravilloso, poderoso, a este Dios fiel. Realmente te vuelves consciente del estado de tu corazón. Y eso te lleva a un lugar de entristecimiento, de culpa. O sea que el avivamiento, en vez de estar todo el mundo haciendo locura, todo el mundo está tirado en el piso, sintiendo convicción de su verdadera condición. Porque yo quiero que usted entienda algo: el diablo es experto en hacernos creer que no está pasando nada, en hacernos creer que no estoy tan mal, porque simple y sencillamente puedo estar un poco mejor que la gente que está allá afuera. Mientras que si usamos como ejemplo al apóstol Pablo, mientras más avanzaba, mientras más maduraba, mientras más moría a sí mismo, su imagen de sí mismo se iba volviendo más cruda con respecto a Dios. Usted lo puede ver que en las primeras cartas él decía: yo soy el apóstol de los gentiles, como Pedro es del judío. Después, más adelante, avanzó en el evangelio, pasaron los años y él decía: soy el más pequeño de los apóstoles, soy un abortivo porque yo ni siquiera caminé con Cristo. Más adelante, en otra carta, ya se presenta diciendo: soy el más grande de los pecadores. Cuando estamos en ese piso, tirados, en desesperanza, en tristeza, entendiendo que no merecemos de Dios, que no merecemos ni siquiera que nos mire, el Espíritu Santo lo siguiente que nos muestra es el amor de Dios. Nos muestra la misericordia de Dios. Nos muestra que a pesar de todo eso, nuestro Señor murió en esa cruz. Nos muestra la cruz, nos muestra el amor, nos muestra la gracia. Y eso se vuelve tan real para cada uno de nosotros, porque mire, todas esas cosas, usted va a llegar en un momento que usted va a decir: es que esto yo lo había escuchado antes. Es que esto ya me lo habían predicado. Yo lo había leído, pero nunca lo había sentido tan real como hoy. El Espíritu Santo abrió mis ojos ante un amor que no tiene comparación, ante un amor que no existe otro igual. Y cuando tú entiendes que esto es así, que se vuelve tan real, se vuelve personal. Cristo no solamente murió por toda su iglesia, sino que murió por mí. Y murió por mis pecados. Y me quiso salvar a mí. Me escogió a mí. Eso tiene la capacidad de enloquecernos. Porque cuando tú conoces dónde tú estás, dónde tú estabas, tu verdadera condición, es que tú puedes entender la magnitud de lo que es la gracia de Dios. Y cuando tú entiendes esa magnitud, eso es absorbente, envolvente, eso es adictivo. Tú dices: no hay nada igual. Yo quiero conocer más de este Dios que es capaz de amar como nadie más. Y se vuelve tu obsesión. Se vuelve lo más importante de tu vida. Como ya tú sabes que tú recibiste esto, como ya tú sabes que esto es real y que esto existe, tú se lo quieres contar a todo el mundo. Porque esto está tan bueno que tú no quieres que nadie se lo pierda. No es justo que la gente ande caminando por ahí sin conocer esto tan maravilloso. ¿Cuántas veces invitamos a la gente a ver esta película, a ver esta serie? Ya probaste esto, ya probaste aquello.
Y esto, que es lo mejor que te vas a encontrar en la historia, no lo compartes. Y solamente quieres hablar de Él. Y te parece una pérdida de tiempo ya al trabajo. Tú quieres salir y venir para acá de una vez. Tú quieres sentirlo de nuevo. Tú estás mirando el reloj para ver cuándo vuelves a estar con tu amado. Y ningún lugar se compara. Todos los lugares son aburridos. Todo es nada, todas las conversaciones. Y tú dices, ¿yo qué hago aquí cuando puedo estar allá? Entonces te encuentras con 2 que 3 que están en la misma situación que tú y ahora se reúnen, ¿cierto? Y se reúnen a orar. Y yo sé que hay servicios los domingos y sé que a veces vamos a los 2 servicios el domingo y hay estudio el miércoles y los martes hay oración y los jueves hay célula y el viernes yo voy a encontrarme con el cuerpo de Cristo. Y es inevitable que cuando tú estés viendo lo bien que la pasamos en la presencia del Señor, que el Espíritu Santo no lleve a tu corazón a aquellos que no están en ese mismo lugar. Entonces todos los que están juntos orando, de repente las oraciones se comienzan a dirigir por los perdidos. Comenzamos a orar por ellos, comenzamos a clamar por ellos y no los soltamos hasta que los veamos pasar por esa puerta y sentimos esa carga, sentimos esa compasión, sentimos esa necesidad de que nuestra familia le conozca, de que nuestros compañeros de trabajo le conozcan. Y como no sabemos qué más hacer, no podemos parar de orar por ellos. Y nos paramos en la madrugada a clamar por ellos y lloramos por esos perdidos. A tal punto que toda esa gente que te conoció, que lleva contando los meses de que vamos a ver cuánto dura esto, ya ve que la cosa no está yendo para abajo, sino que está yendo para arriba y dicen, esto a lo mejor es real. ¿Usted nunca le han dicho, después que usted confiesa que es cristiano, que le dicen que con razón tú eres así? No podría ser de otra manera. Yo una vez tenía una compañera de trabajo en este trabajo nuevo que ella trabaja en compras y me trae algo y el proveedor nos dio no sé qué. Yo le dije, gloria a Dios. Y ella se fue y después regresó dentro de qué. ¿Usted es cristiano? Y yo le dije, yo sabía que tú eras cristiano. O sea, yo decía, o tú eres cristiano o estás medicada. Porque en un departamento complicado ella siempre estaba con una sonrisa. Siempre, ¿sabes? Y luego esa gente que comienza a ver a Cristo a través tuyo, comienza a ver los frutos del Espíritu Santo, se acerca a este lugar y recorre el mismo camino que tú has recorrido. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Y yo honestamente pienso que el Evangelio mismo es un avivamiento. Que no hay otra manera de vivirlo. Que cualquier otro escalón en el que usted se encuentre no es porque Dios lo creó así, sino es porque el diablo lo ha estancado allí. Porque hablamos del primer amor. Y el diablo ha logrado que nosotros pensemos que el primer amor es una fase. No es una fase. Es nuestro diario vivir. A tal punto que en Apocalipsis nuestro Señor le dice a esta iglesia, por haber perdido el primer amor, que tiene que volver. Eso no es una condición normal, eso no es una madurez espiritual, eso no es que ya yo me controlo o que ya estoy acostumbrado a las cosas de Dios. Mire, si Dios a usted no lo puede sorprender siempre, es que usted no está poniendo esa expectativa de que lo sorprendan. Porque Dios puede hacer infinitamente mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Pero tenemos que buscarlo. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Dios no es escaso, Dios nunca se agota, Dios nunca se acaba. Dios es infinitamente más poderoso de lo que podamos soñar o imaginar.
El tema es que nosotros queremos meter a Dios en la cajita de nuestras inseguridades, en la cajita de nuestros miedos, en la cajita de nuestro entendimiento o de nuestras ideas. ¿Tú te imaginas que yo, siendo creado por Dios, le voy a decir al Creador qué tiene que hacer? Hay un hombre en el Antiguo Testamento que logró, a través de su ministerio y de su liderazgo, que el pueblo de Israel no cayera en idolatría por 80 años. ¿Ah? 2 generaciones sin caer en idolatría por la perseverancia de honrar la palabra y de obedecer la palabra. Porque no es que vamos a decir que eso sucedió por él. Eso sucedió porque él quiso honrar la palabra y obedecer la palabra de Dios. Dios es suficiente. Después de toda la idolatría que ese pueblo venía viviendo consistentemente, 80 años ininterrumpidos sin idolatría, es porque había un avivamiento. Es porque Dios estaba siendo Dios en medio de ellos y sus corazones estaban experimentando lo que es tener una relación con Dios. Y no las migajas que nosotros queremos vivir cuando lo ponemos al lado de ídolos en nuestro corazón. Dios no va a competir, Dios es suficientemente Dios. Este hombre se llama Josué. Josué, el ministerio de Josué fue un ministerio muy esforzado. Desde muy joven era esclavo en Egipto cuando aparece por primera vez en la Biblia. Mira lo que dice el capítulo 24, verso 31. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Toda la vida de Josué, el pueblo había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. O sea, no solamente con él, sino con los discípulos que él dejó. Siguieron con su espíritu. Para tener un poquito de contexto, ya Israel había salido de Egipto, ya Israel había vagado por el desierto 40 años de la mano de Moisés, ya Israel había visto a Moisés morir, ya Israel había cruzado el río Jordán, tumbado Jericó y vencido a todos los pueblos de Canaán en la tierra que Dios le prometió a Abraham, que le prometió a Isaac, que le prometió a Jacob. Finalmente ellos estaban ocupando esa tierra. ¿Qué hizo Josué para que esto sucediera? Bueno, lo primero que hizo fue ser obediente. Deuteronomio 27, 1, 8. Moisés y los ancianos de Israel le dieron una orden al pueblo. Moisés todavía estaba vivo. Cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Después de cruzar el Jordán, de entrar en la tierra que tu Señor te va a dar, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Mire, si nosotros entendiéramos la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, todo sería muy sencillo. Todo sería muy sencillo. La palabra de Dios fue lo que creó el universo. Si usted se fija, cada vez que Moisés o Josué iban a tomar el liderazgo, lo que Dios le decía era: nunca te apartes, que nunca se aparte de tu boca las palabras de esta ley. Esto es lo que tú necesitas para hacer lo que ellos hicieron. Nunca te apartes. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Lo que realmente transforma nuestros corazones es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si usted quiere ser transformado, usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Usted no se va a transformar la vida a punta de alabanza. Es parte de. Pero usted no puede alabar a alguien a quien no conoce. Y Jesús es revelado a través de las Escrituras. Esto lo vas a hacer después de cruzar el Jordán y entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra donde abunda leche y miel, tal como el Señor tu Dios se lo prometió a tus antepasados. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás estas piedras en el monte Ebal, que era un monte de maldición. Era donde ponían los altares altos.
y la revocarás con cal, tal como te lo ordeno. Edificarás ahí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras lavadas con instrumento de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Ofrecerás sacrificios de comunión y los comerás, y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Sobre las piedras de este altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Josué recibió esta palabra, recibió esta orden. Josué todavía no había sido nombrado el sucesor de Moisés. Dios nombra a Josué como sucesor de Moisés cuando Moisés muere. Sin embargo, cuando Josué es nombrado el líder del pueblo de Israel, Josué cumple esta orden a plenitud. En el capítulo 8, vamos a comenzar desde el verso 34, porque antes entre el 30 y el 34 te repiten todo esto que acaban de decir. Y Josué hizo tal y tal, y levantó las piedras y escribió la ley. Mira lo que dice en el 34. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. No había prosperidad en esa época. Según lo que estaba escrito en el libro de la ley, de esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo mujeres, niños, inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Entonces se preguntará, ¿cómo Josué era así? Mira, a mí me impactó tanto ese señor que así se llama mi primer hijo. Porque eran los tiempos en que estábamos haciendo unos estudios de la historia de la Biblia y cuando Ana quedó embarazada yo estaba hablando de este señor. Josué fue un gran general del pueblo de Israel, fue un militar. Peleó las más grandes batallas, peleó con cuanto pueblo se le enfrentó. Y uno pensará, o sea, que el tipo peleaba duro. No, el tipo obedecía duro. Que no es lo mismo. Sí. Porque una de las victorias más grandes fue cuando se tumbaron los muros de Jericó. ¿Y qué hizo el hombre? Desfilar 7 veces alrededor de una ciudad. Y después tocó unas trompetas y los muros se cayeron solos. Y en cada batalla el Señor le daba unas instrucciones y unas estrategias. Josué iba, obedecía y la victoria estaba declarada. Josué tenía un ministerio, Josué fue muy fiel, es la realidad. Josué era como el escudero de Moisés. Josué servía a Moisés. Inclusive mira lo que dice en Éxodo 24, verso 12, dice, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí, que te voy a dar las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito. Moisés subió al monte, acompañado por su asistente, Josué. Así que Moisés subió allá arriba, menos mal que no subió para abajo, subió arriba del monte y Josué se quedó abajo esperando. 40 días y 40 noches esperando, ¿eh? A nosotros nos dicen, espérame media hora aquí que voy a... Cuando Dios se reunía con Moisés en el tabernáculo, Josué se quedaba afuera. Éxodo 33, 11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo, y después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. O sea, estaba ahí. ¿Para qué cosa? Para lo que fuera. Y Dios honra eso. Porque si Dios ve que tú eres capaz de honrar el liderazgo que Él pone sobre ti, es que vas a ser un buen líder. Porque créame que las características más importantes para un buen liderazgo no es que tú tengas las ideas, el carisma, las palabras, la astucia para convencer y enredar a la gente. No. Es que seas obediente y honres a tu líder. Porque para tener autoridad tú tienes que estar bajo autoridad. Así que honre a los líderes que el Señor ha puesto sobre usted. Honre a los mentores que el Señor ha puesto sobre usted. Que si su mentor no es perfecto, usted tampoco. Y Él le está dedicando tiempo. Sí, porque esa es la excusa. Cuando queremos ser rebeldes, buscamos el defecto del líder y del mentor. O sea, buscamos el pecado de alguien como excusa para mi pecado. Yo le voy a dar un dato
Cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Moisés y murmuraban contra Moisés, ¿saben lo que él le decía? Yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no se están rebelando contra mí. Se están rebelando contra Dios. Yo no me puse aquí. Yo no inventé esta estructura de gobierno. La inventó Dios. Así que cuando usted se rebela, dice que por lo que usted considera que es un error o una debilidad de su mentor, se está rebelando en contra de Dios. O cuando una esposa, lo bueno es que ya cené hoy. Cuando una esposa se rebela a la autoridad de su esposo por los errores de su esposo, se está rebelando contra Dios. Usted tiene que someterse, y estoy hablando en general ya, para que no me dejen de mirar así. Sí, porque ya a todo a menos que lo estén llevando a pecar. Si usted considera que la persona que lo está liderando está errada, sométase. Y Dios va a honrar eso y Dios tiene que trabajar con esa persona. Siga el ejemplo. ¿Para qué usted cree que está el ejemplo de David en la Biblia? ¿Para qué usted cree? Precisamente para ese pensamiento que usted tiene. ¿Saúl estaba en lo correcto? David se rebeló. ¿No? David deshonró. David murmuró. No. Porque el compromiso suyo es con Dios. Yo me someto a mis líderes no por lo que ellos son, sino porque Dios dijo que lo haga y yo lo hago y punto. Porque yo le tengo que rendir cuentas a Él porque el que murió por mí fue Él. El que murió por mí fue Él. Entonces, don Josué cumple el compromiso, levanta las piedras, arma el altar, escribe la palabra en las piedras y quedó ante los ojos de Dios perfecto. Después, él veía que la gente tenía esa tendencia, ¿no?, a la desobediencia y él quería asegurarse de que la nación le siguiera sirviendo al Señor después de su muerte. Así que estaba en un pueblo que se llama Siquem y reunió a toda la gente. Josué 24:1 dice: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces, oficiales del pueblo, todos se reunieron. Y lo que Josué hizo fue revisar la historia de la nación, señalando específicamente cómo Dios los había guiado durante esos años. O sea, yo no sé si a usted le pasa que a través de lo que uno va experimentando, a uno se le va olvidando lo que Dios ha hecho por uno. Y a pesar de que usted tuvo un temor, o tuvo una incredulidad, o tuvo una falta de fe en algo, y Dios vino y se reveló poderosamente en su vida, en algún momento, a usted se le olvidó y está exactamente haciendo la misma falta de fe que la última vez, con exactamente el mismo tema. ¿Sí o no? Un poco de gente que no tiene un trabajo y de repente oran y Dios les da un trabajo y cuando están adentro del trabajo tienen miedo que los voten. Y yo dije, pero Dios no te acaba de mostrar que Él es capaz de hacer todo por ti. No fue Dios el que te dio esto. Somos capaces de pensar, pero sí, pues que fue en esa ocasión, a lo mejor ya se me acabaron los créditos. A lo mejor yo soy la excepción al poder de Dios. A lo mejor, y comenzamos a meter un poco de justificaciones para nuestros miedos. ¿Usted alguna vez se ha encontrado justificando sus miedos? ¿Sabe por qué uno hace eso? Porque no nos gusta esperar en Dios. No nos gusta estar orando y clamando y teniendo esperanza y teniendo fe. Preferimos sentarnos en la silla de la derrota, que va en contra de las promesas de Dios, que seguir teniendo esperanza. ¿Cómo yo le voy a dar esperanza a un mundo perdido si yo, que tengo a Cristo dentro de mí, no la tengo? ¿Cómo le voy a decir a la gente que no se preocupe si yo vivo preocupado?
Y con esto no le digo que no podemos experimentar circunstancias y momentos complicados, pero usted tiene que saber que eso no es de Dios. Y usted tiene que saber que el Espíritu Santo puede hacer algo por usted. Yo no le estoy diciendo que usted nunca se va a preocupar. Yo lo que estoy diciendo es que usted no se ate a esa preocupación y le ponga de excusa lo que usted está viviendo. Porque lo que nuestro Señor dijo es que las aflicciones van a venir. Pero confía en mí, porque ya yo vencí al mundo. Entonces en esos momentos nosotros no tenemos que andar pensando nada. Nosotros tenemos que sumergirnos en las promesas de Dios y descansar en su palabra. ¿Qué hizo Josué en ese momento? Josué quería, como buen líder, le dije, yo me voy a morir, pero yo quiero que esta gente siga estando bien delante de Dios. Por cierto, muy probablemente por la gente también, porque los amaba, pero principalmente por Dios, porque Dios se lo merece. ¿Qué hizo Josué? Le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor. A mí me encanta que esta palabra pareciera que la estuviera dando Josué, pero de repente comienza a hablar Dios. Mire eso. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terá y sus hijos Abraham y Nahor, vivían a otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Mira lo que dice ahí. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Josué no tomó a Abraham. Es Dios hablando a través de Josué. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di a Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. Y a Esaú le entregué la serranía de Seir. En tanto que Jacob y sus hijos descendieron de Egipto, tiempo después envié a Moisés y a Aarón, herí con plagas a Egipto, hasta que los saqué de ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo. O sea, Dios está recordándoles. Porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, a robarnos toda nuestra fe, a robarnos los recuerdos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que eso es bueno escribir. Yo estoy orando por eso. Dios contestó mi oración. Yo estaba enfermo, Dios me sanó. Yo tenía esa circunstancia. Cuando usted está pasando por eso de nuevo, ¿cómo fue que David enfrentó a Goliat? Él dijo, hey, el mismo Dios que estuvo conmigo con el oso y el león es el que viene para acá. Él no estaba viendo el clima ni el terreno, no le importaba nada, le importaba que el Dios que estuvo allá, que él conoció, que hizo lo que hizo, estaba con él hoy. Más adelante dice que después de eso sus antepasados vivieron en el desierto mucho tiempo, los traje a la tierra de los amorreos. Cuando le hicieron guerra yo los vencí a Moab, a Balac, a todos ellos, a Balaam, a los fereceos, hititas, gergeseos, heveos, jebuseos. Yo los entregué en sus manos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y una ciudad que no construyeron. Vivieron en ella y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Y yo quiero que usted también traiga a la memoria todo lo que Dios ha hecho por usted, que no es menor que estas cosas. Porque si usted está viviendo un momento complicado hoy, parece que la circunstancia esta es más poderoso que todo eso que ya pasó. Parece que la oscuridad va a ganar. Por eso yo escribía eso esta mañana, porque cuando la noche más oscura ya está a punto de amanecer. Y la luz no es que entra, de que vamos a una pelea. Tú prendes la luz y la oscuridad se va. ¿Cuánto demora eso? Lo que tú demoras en creer, o lo que demore lo que Dios está haciendo contigo en tu corazón a través de este proceso. Pero eso no significa que Dios no puede con esto, o que Dios se olvidó de ti. Dios sigue siendo fiel. Él prometió que no te iba a dejar hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que el maestro no habla cuando hay examen. Así que, si esto no fuera poco, él comenzó a ser un poquito más específico. Le dijo, esto es lo que Dios quiere de ustedes. Verso 14. Entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y solo sirvan al Señor. Nuevamente, obstáculo más grande para vivir avivamientos, una relación saludable, el gozo del Señor, la paz del Señor, la idolatría. No esté buscando en otro lado, usted sabe lo que tiene que dejar.
Sí, porque a veces no queremos dejar lo que tenemos que dejar y pensamos que vamos a engañar al Señor evangelizando. No. Verso 23, desháganse de los dioses ajenos, de nuevo, que todavía consérvanse, vuélvanse de todo corazón al Señor. Es impresionante que a pesar de todo esto, había gente que todavía andaba en idolatría. Y la realidad es que yo me he dado cuenta que no es un tema de que tú veas milagros. Para el que cree no hacen falta milagros. Pero para el que no cree no son suficientes los milagros. No es suficiente lo que Dios ha hecho. Si tú no quieres soltar lo que tienes que soltar y darle al Señor el lugar que Él ya compró. Porque por cierto, Él ya lo compró. O sea que tú se lo estás quitando. Al final Él sigue siendo Dios, con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de vivir las promesas de Dios, vivir esta relación maravillosa que Él pagó en esa cruz. Este pueblo tenía una consistencia en idolatría igual que nosotros. Lo que pasa es que ahí eran claras, eran estatuas, eran ídolos. Acá son artistas, son trabajos, son gimnasios, son carros, son posesiones, pero siguen siendo ídolos. Los demonios se han disfrazado ahora de otras cosas. Ya no son sacrificios donde tiran los niños al fuego, ya son clínicas de aborto. Pero sigue siendo el mismo reino de las tinieblas, que se repite una y otra vez. Solo se disfraza de acuerdo a la mentalidad de esta generación. Las esposas y los hijos de Jacob, idolatría. El pueblo de Israel en Egipto, idolatría. El pueblo de Israel en el desierto, idolatría. Al final, cuando ya Josué estaba en su lecho de muerte, en el verso 15 del capítulo 24 le dice al pueblo de Israel, que estaba a punto de morir, después de todo ese ministerio tan brutal. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes a quién van a servir. Porque Dios no puede ser engañado. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ya estaba un poquito cansada. Después de 100 y pico de años peleando con la gente. ¿Ah? Al final Él les dijo, miren, ¿sabe qué es lo más triste? Que usted puede ver con sus ojos el fruto de la idolatría en la gente que usted conoce. Usted sabe que esa gente no tiene gozo, no tiene paz, no duerme. Buscan soluciones en pastillas, se divorcian. Yo no sé si usted ha visto lo que el diablo está haciendo con el matrimonio. Mi abuela, que en paz descanse, era de una generación donde nadie se divorciaba. Para poder que la gente se divorciara tenía que, no sé. Pero la generación que sigue comenzó a divorciarse. Luego mi generación, casi todos se divorciaron. Y luego la generación que sigue no se quiere casar ni tener hijos. ¿Usted cree que eso es coincidencia? No, eso es un trabajo específico. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y mi familia y yo serviremos al Señor también. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Léase el libro que viene después de Josué para que usted vea. Si hay un pueblo que era Alcacetzer, eran los israelitas. Mi familia y yo serviremos al Señor. Yo estaba en una reunión con un abogado y me decía, ¿tú qué viniste a hacer a trabajar aquí? ¿Esto es una locura? Y yo le decía, yo soy pastor. Y donde abunda el pecado, yo no vine aquí a trabajar.
Y eso no significa que voy a... Y por si acaso mi jefe está viendo el video, va a decir que no trabajo. Yo le dije, yo vine aquí a buscar almas. Alguien necesita escuchar del Señor. Y si hay caos, mejor. Si no hay tierra más fértil que un poco de gente estresada que no duerme, ansiosa, para la palabra del Señor. Para la palabra del Señor. Antes de cerrar, yo quiero que usted me haga un favor. Cada uno ahí donde está. Yo quiero que a la cuenta de 3 usted comience a contar hasta 20 en su mente. ¿Está bien? ¿Podemos hacer eso? A la cuenta de 3 va a contar hasta 20 en su mente. ¿Ah? Bueno, 1, 2, 3. Ahora diga su nombre en voz alta. ¿Hasta qué número llegaron? Hasta el 12, hasta el 7. Estoy escuchando varios por ahí. Miren. Cuando uno habla, los pensamientos se detienen. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús no pensó. Jesús habló la palabra de Dios. Y yo quiero que usted, cuando usted esté en esos momentos donde usted está experimentando el fruto del reino de las tinieblas, cuando está en miedo, en ansiedad, en preocupación, yo quiero que usted no piense, yo quiero que usted hable la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tú tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la autoridad de Jesucristo. Y los pensamientos tú no los llevas cautivo en una batalla mental, porque ese es el campo de juegos del enemigo. Pero la palabra de Dios tiene autoridad sobre tus pensamientos. Y apenas tú comienzas a hablar la palabra de Dios, tus pensamientos se detienen. Pero nosotros queremos analizar y reanalizar y negociar con el diablo. Y de repente se nos acerca un hermano o tu esposo o tu esposa o un pastor y te quiere sacar de ese momento donde tú estás preso de puras mentiras con la palabra de Dios. Y tú estás desde tu condición de víctima justificándole por qué estás y por qué te quieres quedar ahí, en vez de sumarte y ser libre como el Señor tuvo que pagar en esa cruz para que tú fueras libre. Así que dejemos de estar pensando que, como dice nuestro pastor Mercado, Dios no nos dio la mente para pensar, sino para depositar sus pensamientos en ella. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, yo te pido que no intentemos hacerlo solos si no podemos. Hemos intentado, nos hemos comprometido contigo tantas veces y no podemos. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos muestres el camino, porque Jesús es el camino. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte más. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a darte el lugar que tú te mereces, a rechazar la idolatría, a rechazar los ídolos de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.